los esclavos. Algunos versículos que nos van a ayudar en este entendimiento de la palabra Señor. El Salmo 97:5 dice: como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Allí esta palabra se traduce de la palabra hebrea Adonai. Solamente traje un versículo, pero que denota o que usa esta palabra, pero aparece en todas las escrituras. Y Adonai es el plural de la palabra Adón. Y la palabra denota tanto señorío como propiedad. En las escrituras, la fórmula o la forma plural siempre es usada con referencia a Dios, a Adonai, que es el plural de Adón. La extensión de la soberanía de Dios no está limitada además a la tierra. Se extiende hasta los rincones más lejanos del universo y abarca toda la creación, tanto lo material como lo inmaterial, como inclusive lo espiritual. Allí nos dice que se derritieron los montes ante la presencia del Señor, pero eso no limita solamente a la tierra, sino que es extensivo a toda la creación. Hebreos 17:24 dice en el Nuevo Testamento: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Aquí entonces el título Señor traduce ahora de la palabra griega kurios. Seguramente lo habían escuchado ustedes. Para los griegos la palabra kurios podía referirse a un hombre de alta posición, a un hombre de alto poder o a un ser sobrenatural. Por supuesto acá en el contexto siempre entonces que hace referencia a kurios, a Señor en el Nuevo Testamento, está haciendo referencia a algo sobrenatural. La palabra además es usada en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, se traduce Adonai como kurios. Es el equivalente para el tiempo del Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento comunica la idea de Dios como Señor. Es importante el hecho de que la palabra kurios se utiliza sin reserva cuando se hace referencia a Jesús. Entonces también el Nuevo Testamento, la palabra que traducía como Señor del Antiguo Testamento, la utiliza el Nuevo Testamento para referirse a Jesús, lo cual nos muestra que Jesús es el soberano, que Jesús es el Señor soberano. Otra referencia, y ustedes si usan una concordancia van a darse cuenta que hay muchísimas palabras, pero pues no vamos a tomárnoslas todas, sino a ver como las más claves. Otra de ellas es rey, que está estrechamente relacionada con el título de Señor. En las Escrituras, Dios es el gran rey sobre toda la creación. Él es quien reina y su gloria es insuperable. La gloria de Dios es la gloria de un rey que no tiene comparación con la de los otros reyes. El trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies, nos enseñan las Escrituras, ¿cierto? Y su reino además entonces permanece para siempre. Miren por ejemplo el Salmo 47:2. Dice: porque el Señor el Altísimo es digno de ser temido, Rey grande es sobre toda la tierra. Él es Rey grande. Él no es un gran rey, no es el reinado más grande que haya existido como en comparación con los otros reyes de la tierra, sino que su reinado es diferente. Su reinado no tiene restricción, su reinado no tiene limitación de autoridad, de jurisdicción, es decir, geográfica o de tiempo. No es un reinado temporal, sino es un reinado eterno. Hay también en las Escrituras otros versos que nos hablan acerca de Dios como Rey, que no vamos a buscar en este momento, pero nos muestran las Escrituras que Él es el Rey de las naciones, que Él es el Rey de reyes, que Él es el Rey eterno, invisible, el único, inmortal, como lo dice 1 Timoteo 1:17. Son diferentes versículos que nos muestran el reinado de Dios, nos muestran que Él es Rey. También cuando nosotros hablamos de Dios, hay unos aspectos o unos nombres que vamos solamente a tocar rápidamente, que nos hablan de su soberanía. Estos nombres son soberano, gobernante y amo. Rápidamente, soberano viene el prefijo latino super, el cual significa sobre o por encima. Se refiere a uno que gobierna con otros en autoridad. Entonces, cuando las Escrituras nos dicen que Él es soberano, nos está diciendo que Él está sobre todo. También nos dice que Él es un gobernante, un regidor, que Él gobierna con vara, que Él
significa que Él lleva a cabo un juicio recto o guía. Se refiere a uno que establece la norma o que marca el camino con autoridad. Entonces el gobernante no es como los gobernantes nuestros hoy en día, que ellos solamente tienen una limitación en cuanto a su autoridad dada por otras instancias superiores, las leyes, por ejemplo, las ramas judiciales. Acá en Colombia, en nuestro país, un gobernante no puede hacer lo que le plazca. Por supuesto, en la antigüedad los reyes no ocurría eso. La máxima autoridad, aún para establecer normas, para establecer leyes, eran los reyes. Y también hay una más, y es el amo. El amo, se deriva del término latino senior, amo, que significa dueño o persona con autoridad. Se refiere a quien controla o domina algo. Así como un profesor que domina ciertas áreas de estudios, un amo que controla a los esclavos o un gobernante que reina sobre sus súbditos. Entonces son nombres que nos muestran las Escrituras que de manera inicial nos ayudan a entender a nosotros cómo es que Dios es soberano, por los nombres que utilizan las Escrituras. Pero también pensemos un poco en la extensión de la soberanía de Dios. Todo ser viviente, toda cosa creada y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de Dios. Él reina sobre todas las cosas y nadie, incluyendo al hombre, está más allá de los límites de su gobierno. Él es soberano sobre todo. Como creador y sustentador, Él tiene el exclusivo e indiscutible derecho a gobernar todos los reinos y todas las criaturas conforme a su voluntad y su beneplácito. Él hace todo lo que quiera y no hay ningún poder en los cielos, ni en la tierra, ni en el infierno que pueda cambiar o estorbar lo que Dios ha determinado. Él es soberano. Algunos versículos que nos muestran de su extensión. Ya tenemos algunos allí en pantalla. El Salmo 33 nos dice que el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón, de generación en generación. No tiene límite temporal. Salmo 103, 19, el Señor ha establecido su reino, ha establecido su trono en los cielos, su reino domina sobre todo, sobre absolutamente todo lo creado. Salmo 135, 6, antes está el Salmo 115 que no lo puse allí, dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dios hace lo que le place. Allí deberíamos nosotros asentarnos y saber que Dios hace lo que le place. Salmo 135, 6, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Y Efesios 1:11 nos dice que también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito ¿de quién? Del que hace, del que obra todas las cosas conforme a ¿qué? Al consejo de su voluntad, al consejo de su voluntad. Y esto pues tiene muchas implicaciones, por supuesto, porque piense usted en las oraciones. Cuando usted está orando, usted le está sugiriendo al Señor alguna idea mejor que la que Él pueda tener. ¿O qué estamos haciendo cuando estamos orando? Cuando estamos orando, estamos alineando nuestra voluntad, nuestros deseos a la voluntad y los deseos del Señor. Por eso veíamos la semana pasada que las oraciones comenzamos nosotros: hágase tu voluntad, nos enseñó a orar el Señor Jesucristo. Porque casi siempre nosotros vamos al Señor pensando que en nuestra sabiduría podemos sugerirle, cuando somos más suaves, en algunos casos, algunos creen que pueden ordenarle al Señor. Pero no, Él hace todo conforme a su voluntad. Podríamos decir, Él hace lo que se le antoja. Él hace lo que quiere. Ahora, hay una relación entre algunos atributos que es importante hacer, y por eso lo dejé de último entre los que podemos nosotros alcanzar a tratar. Por ejemplo, entre la soberanía y la omnipotencia de Dios. Miren lo que enseñan las Escrituras. Segunda de Crónicas 20. Y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. No hay. ¿En qué? Porque en la mano de Él está todo el poder. Job. Pero Él es el único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Él hace todo lo que desea. Él hace todo lo que quiere. Dice Proverbios 21:30, dice:
No vale sabiduría ni entendimiento ni consejo frente al Señor. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. No hay ejército humano que pueda oponerse a la voluntad de Dios, a la soberanía del Señor. Él hace sencillamente lo que Él le place. También hay una relación entre la soberanía de Dios y su capacidad de prever o predecir el futuro. Miren Isaías 46, 9 al 10. Acuérdese de las cosas anteriores ya pasadas, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Y qué dice? Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Muchos creyentes equivocadamente atribuyen la capacidad que tiene de Dios de predecir el futuro a su omnisciencia, sin pensar en su soberanía. Vuelvo y leo esto, muchos creyentes equivocadamente atribuyen la capacidad que tiene Dios de predecir el futuro a su omnisciencia, mas no a su soberanía. Sin embargo, como lo vemos en este texto, el versículo 10 demuestra que Dios conoce el futuro perfectamente, no solamente porque Él es perfectamente omnisciente y lo sabe todo y conoce pasado, presente y futuro, sino porque Él es soberano. Es decir, Él ha decretado cada suceso desde el comienzo hasta el fin. Y Él está dirigiendo todas las cosas conforme a lo que ha decretado. Dios conoce el futuro no porque mira a través de los corredores del tiempo y ve cómo van a suceder las cosas, sino porque Él es el autor del futuro y Él está dirigiendo todas las cosas conforme a su plan. Esa es la diferencia entre nosotros pensar que Dios es como una máquina del tiempo que puede ir a ver qué está pasando en este mismo sitio entre 1, 10, 20, 100 años, a entender que Dios es el agente del tiempo, que Dios es en realidad el agente de cada detalle de lo que sucede en la tierra. Ahora vamos a navegar un poquito más profundo. Digamos que en términos generales, esa es la soberanía de Dios. Pero hay un aspecto en el que quiero que profundicemos y es la voluntad de Dios. Es decir, tiene que ver un poco con cómo Él materializa, cómo se lleva a cabo la soberanía de Dios. La voluntad de Dios es su determinación perfecta y su ordenación de todas las cosas pertenecientes tanto a su determinación como a su ordenación, incluidos tanto sus decretos como sus actos. Todo lo que Dios hace tiene que ver con su voluntad y Él lo hace absolutamente todo para su gloria, para tener una gloria mayor. Y en eso hay evidencia en las Escrituras. Tenemos allí varios versículos que quiero que vayamos mirando, algunos de ellos, pero rápidamente nosotros podemos ver allí en cuanto a la voluntad de Dios, que Él es soberano y que Él ejerce y que absolutamente todo depende de Él en la creación, en la preservación, en el gobierno, la elección, la reprobación de las personas, en el sufrimiento de Cristo, en la regeneración, la santificación, en los sufrimientos de los creyentes, Él es soberano, en la vida y el destino del hombre y aún en las cosas más pequeñas, Él es soberano. Él es soberano sobre absolutamente todo. Mire, por ejemplo, algunos de los versículos que están allí en pantalla. Dice el Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todo el abismo. ¿Notan ustedes quién controla el clima? ¿Por qué llovió desde ayer? Porque el Señor quiso que lloviera. ¿Por qué tembló ayer, yo no sé, por allá en el Mar Caribe? Porque el Señor quiso que temblara. Nosotros podemos de alguna manera atribuir a fenómenos o a comportamientos naturales, que es verdad que existen, pero en realidad el que está gobernando cada uno de los detalles, ¿quién es? El Señor. Es el Señor, Él es el que está gobernando absolutamente todo sobre la creación y sobre la preservación de la creación. Además, es decir,
que el mundo existe y todo lo que existe, existe porque Dios lo sustenta con el poder de su palabra. Si Él dejara de sostener lo que existe por un solo instante, el mundo se acabaría automáticamente. Y por eso es que nosotros descansamos no en el cambio climático o en el no cambio climático o en el calentamiento o en el enfriamiento global, sino nosotros descansamos ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Él quiere lo que hace en los cielos, en los mares, en todo el abismo. También en el gobierno. Él hace todo lo que quiere en el gobierno. Dice Proverbios 21 que como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Él lo dirige a donde le place. Entonces, una vez más, hay gobernantes. Por supuesto, nosotros quisiéramos escoger los mejores. Pero como somos necios, ¿qué hacemos? Siempre escogemos los peores. Pero aún en eso podemos nosotros descansar en que los gobiernos toman las decisiones que en su soberanía el Señor está permitiendo, porque al final de todo es lo que más gloria le va a traer a Él. En la elección y la reprobación de los individuos, dice Romanos 9, versículo 15, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Por qué usted está hoy acá? Bueno, porque el Señor tuvo misericordia de usted. No fue porque usted haya sido más sabio que otra persona y usted haya ido a clamar al Señor, sino porque el Señor tuvo misericordia de usted. Claro, Él obró una obra en usted que como consecuencia usted fue atraído a Él y usted dijo, yo estoy buscando al Señor. Pero cuando usted abre las Escrituras, después con el tiempo se dice, ay, sí será, yo que creía que yo había encontrado al Señor y fue Él el que me encontró. Y así es, Él es el que tiene misericordia, del que quiere tener misericordia. Y del que no quiere tener misericordia, pues no tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el agente, el dueño de su misericordia, y como es misericordia, Él la da a quien Él quiere. Pero la realidad cuando nosotros hablamos de la misericordia y del juicio es que todos merecíamos el juicio, absolutamente todos. Entonces, ¿quién merecía misericordia? Es que la misericordia no se merece. La misericordia no se merece. La misericordia es un don, un favor en este caso que da el Señor. Entonces Él es soberano sobre la creación, el gobierno, la elección, la reprobación, sobre el sufrimiento de Cristo. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó? Pues que era la voluntad del Padre, que el Hijo sufriera. Eso era lo que estaba planeado desde antes. Miren lo que dice también Hechos 2:23. Este fue entregado, hablando de Jesucristo, dice Pedro allí, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿De quién fue el plan? De Dios. Claro, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, le está diciendo a los judíos. Ustedes lo clavaron por manos de los romanos. Ustedes hicieron un complot allí y se unieron para matar a Jesús. Pero no crean que se están saliendo con la suya, porque esto fue primeramente un plan de Dios. Es lo que está diciendo allí Pedro. También con la regeneración. Juan 1:13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre. ¿Recuerdan ustedes? Allí está diciendo quiénes son los hijos de Dios, ¿no? Dice desde el versículo 12. Pero a todos a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. ¿Quiénes creen en el nombre de Dios? ¿Quiénes creen en el nombre de Jesús, específicamente en este contexto? Los que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Quién de ustedes decidió nacer físicamente? Ninguno. Espiritualmente es igual. Nosotros no decidimos nacer tampoco, ni física ni espiritualmente. Dios fue el agente de nuestro nacimiento. Entonces noten ustedes hasta allí algunos elementos de la voluntad de Dios, de cómo Él gobierna y ejerce soberanamente sobre la creación,
sobre el gobierno, sobre la elección, la reprobación, sobre el sufrimiento de Cristo inclusive, sobre la regeneración y miremos unas más, sobre la santificación inclusive, la santificación del creyente. ¿Recuerdan Filipenses 2, 12 y 13 que nos dice? Entonces desde el 12, pongámoslo allí uno antes. Ahí ya, no se los tengo allí ya. Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación, ¿qué es? Santificación. Eso es santificación. Usted ya es salvo, usted no puede hacer nada para ser más salvo o menos salvo. Pero usted, como cristiano, debe ocuparse en su santificación, en ese proceso progresivo en el que Dios lo está haciendo más como Cristo. Pero aún en su santificación, noten ustedes cómo usted puede descansar en el Señor sin dejar de ocuparse, porque la otra cara de la misma moneda es que Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es Él, es siempre el Señor. Y Él también está al tanto, y no solamente al tanto, sino que gobierna soberanamente en el sufrimiento de los creyentes, de nosotros los creyentes, dice Pedro, hablando precisamente del sufrimiento, que es uno de los temas claves de esta carta, dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Eso es un gran alivio y un gran descanso para cada uno de nosotros, cuando como creyentes, no por nuestro pecado, no por infringir la ley, sino como creyentes somos perseguidos, recibimos sufrimiento. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro allí? Que esa es la voluntad de Dios, que esa es la voluntad de Dios. Por supuesto, entendemos nosotros lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción. La aflicción existe porque estamos en un mundo caído, es verdad, pero también porque Dios, en su forma de gobernar, Él quiere que nosotros suframos. Entonces, no debemos siempre huir al sufrimiento. Yo sé que no nos gusta, no debemos buscarlo tampoco. Quiero ser el mártir del siglo, de este siglo, quiero ser el mártir del 2024. A ver si salgo en la portada de la revista Mártires. No se trata de eso, no se trata de buscar el martirio, pero cuando llega el sufrimiento y sin necesidad de hablar de una persecución a gran escala en la que nos van a quitar la vida, pero cuando llega el sufrimiento en nuestras vidas, inclusive proveniente de familia, proveniente de trabajo, de supuestos amigos, inclusive muchas veces en la iglesia o algún hermano que nos haga un desprecio o algo, ¿qué debemos nosotros entender? Que eso está como parte de la voluntad y de la soberanía del Señor para nuestras vidas. Él tiene un propósito. También la vida y el destino del hombre. ¿Recuerdan ustedes Santiago 4:15? Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, ¿por qué? Porque es arrogante nosotros pensar que hoy vamos a almorzar. No sabemos. No sabemos si vamos a tener un aliento más, si vamos a respirar un momento más, si esta noche vamos a acostarnos y mañana amanecer acá o vamos a amanecer ya en la presencia del Señor. Los días están contados, todos los días. Y el Señor tiene establecido cuál es el día que usted y que yo vamos a morir. Esa es la soberanía del Señor. Eso no quiere decir, y yo no los estoy instando a no ir al médico, a no ocuparse de su salud. Somos responsables de nuestra salud y en cuanto de nosotros dependa debemos preservar la vida porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero usted va al médico y estamos en un sistema que, a pesar de que es bueno en comparación con otros países, de pronto usted ha tenido que pasar por un sufrimiento en el que se demoran en aprobarle un medicamento o un tratamiento 6 meses. Y hay que poner tutelas y todo este tipo de cosas para obtener eso. Y usted dice, si no me dan eso me voy a morir. Bueno, si es la voluntad del Señor, aunque le den ese tratamiento, aunque le den ese medicamento, igual se va a morir en el mismo tiempo. Es decir, usted es responsable, pero descansa. Pero descansa porque el Señor es soberano sobre nuestros días. Y es sobre todas las cosas, incluyendo las cosas más pequeñas.
Dice Mateo 10, versículo 29. No se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están contados. Y piense usted ya no en cabellos, piense usted en átomos, y piense usted en partículas todavía más pequeñas que la ciencia ha determinado que existen. Pues lo que nosotros entendemos es que todo eso, absolutamente todo, está bajo el control de Dios. Todo existe bajo el control de Dios. Absolutamente todo existe por su soberanía. Ahora, la voluntad soberana de Dios es independiente de todo lo externo a Él. Ya lo veíamos hace un momento, pero podemos hablar un poquito más. Carlitos, si me regala agüita que estoy como mal. Bueno, es independiente de todo lo externo a Él. Es independiente de todo lo externo a Él. Ya vemos en el Salmo 115 cómo las Escrituras nos dicen que Él actúa de acuerdo a lo que a Él le place, de acuerdo a lo que Él quiere. Dice, todo en cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ya lo leímos hace un momento, ¿cierto? Todo lo que el Señor quiere, Él lo hace, Él actúa de acuerdo a su beneplácito. Además, Él no le rinde cuenta a nadie, no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué rendirle cuenta a absolutamente nadie el Señor. Dice Job 33:13. ¿Por qué te quejas contra Él diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Es que Él no tiene por qué hacerlo. Él no tiene por qué hacerlo. Yo sé que a veces en medio de... Gracias, Carlitos. A veces en medio del sufrimiento, a veces en medio de las aflicciones, surge la pregunta natural, ¿y por qué? Explícame, Señor. No, Él no tiene por qué explicarnos porque es que Él no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. En nuestra limitación, en nuestra mente limitada, pretendemos entenderlo todo. ¿Por qué hay sufrimiento en un lado? ¿Por qué hay sufrimiento en otro? Y aunque hay unas verdades reveladas en las Escrituras, al final eso va a ser muy limitado. Inclusive, nosotros creemos que el día que lleguemos al cielo, que el día que lleguemos a su presencia, vamos a conocerlo todo. Y que ese día Él nos va a explicar por qué pasó esto en mi vida. Y yo a eso le tendría que poner antes un quizás. Quizás sabremos por qué pasó esto en mi vida. Quizás sabré yo por qué pasé por este sufrimiento. Quizás yo sabré por qué se cometió esta injusticia. Quizás. Porque la verdad es que el Señor no tiene por qué rendirnos cuentas y no es que cuando nosotros lleguemos a su presencia, nosotros vamos a ser como los jueces de Él y entonces, bueno, ahora sí cuénteme, ahora sí explíqueme. No, Él no tiene que rendirle cuentas a absolutamente nadie. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. También hay algo importante de su soberanía y es la figura que existe en las Escrituras, está en varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que es la del alfarero y la del barro, ¿cierto? En la que Dios es como un alfarero que comienza a hacer una obra de arte con sus manos. ¿Nosotros qué somos? El barro. ¿Y él qué hace con esa obra de arte? Lo que quiere. La moldea como quiere. Y si en un momento quiere acabarla y volver a empezar, ¿qué hace? Pues la acaba y vuelve a empezar. ¿Y puede la arcilla, puede el barro decirle algo? No, no. Y esa es la figura que presenta el Nuevo Testamento, específicamente acá Pablo, cuando está hablando de la elección, cuando está hablando de por qué unos sí y por qué otros no, ¿cierto? Y entonces al final dice, pero venga, miras entonces por qué pues todavía reprocha, por qué todavía reprocha a Dios, porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro vaso para uso ordinario? Esa es la realidad, que Dios es soberano y esta figura lo demuestra con claridad. Las naciones a sus ojos son menos que nada. Nadie puede impedir tampoco que Él haga lo que le plazca.
Él muestra misericordia o endurece exclusivamente según su voluntad, ya lo vimos hace un momento, ¿cierto? El Espíritu Santo también, dice 1 Corintios 12:11, que reparte dones como Él quiso, dice, pero todas estas cosas, 1 Corintios 12 es el contexto de los dones espirituales, y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según cada uno quiere, según cada uno se lo merece, no, según su voluntad, según su voluntad. Por eso no deberíamos envidiar los dones de otras personas. El Señor me hizo con esta capacidad, me dio estas habilidades que otros no tienen. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Usarlo. No puede que haya unas capacidades dadas por el Espíritu Santo que sean más visibles, pero es carnal tratar de obtener el beneficio que alguien podría pensar que está obteniendo otro hermano por tener uno u otro don espiritual. No es más el que tiene un don que el que tiene otro. ¿Por qué? Porque finalmente fue el Señor el que decidió repartir así. No es por merecimiento. No es que ese hombre es un hombre piadoso, un hombre disciplinado. Entonces él se merece ser el pastor. No se merece, nadie se merece. Nadie se merece. ¿Listo? Entonces nosotros vemos allí algo importante y es cómo Dios es soberano sobre absolutamente todo. También hemos visto cómo la voluntad soberana es independiente a todo lo externo a Él. Esto ya se los mencioné, pero para los que les gusta por allí tomar nota o tomar la foto, ya lo vimos también. Y acabamos de ver que el Espíritu Santo reparte dones espirituales como Él quiere, que el hombre no tiene derecho a exigirle a Dios que exprese su voluntad de maneras particulares. Ahora, entrando ahí y llegando ahí, hay algo que quiero que hablemos en el tiempo que nos queda y tiene que ver con unas aparentes contradicciones en el seno de la voluntad de Dios. Esto lo que quiero hacer acá es anticiparme a las preguntas de ustedes. Entonces van a quedar sin preguntas. Pero miren algunos cuestionamientos que de pronto ustedes se han hecho en algún momento en su estudio o en su conocimiento de Dios. No sé si lo han hecho y si no, pues pueden pensarlo de aquí en adelante. No es mi objetivo dañarles la mente, dañarles el corazón hacia el Señor y ponerlos a dudar, sino que afirmen la soberanía del Señor aún en medio de las cosas que nosotros no logramos entender y de esas aparentes contradicciones que al final les va a dar la respuesta de por qué son solamente aparentes. Por ejemplo, Dios quiere que el hombre obedezca, pero a algunos endurece para que sigan en desobediencia o en incredulidad. Dios, por ejemplo, quiso, y fue su voluntad, que Él sacrificara a su hijo, pero después fue Dios mismo el que le impidió hacerlo. Por ejemplo, Dios quiso en las Escrituras que Ezequías muriera, pero después Dios amplía 15 años su vida. Dios quiere que el justo no sea condenado, pero Jesús fue entregado para ser crucificado por el propósito determinado y la presencia de Dios, y este hizo responsable además a Israel por el asesinato del Mesías. Dios no quiere que el justo sea condenado, y el justo, el único realmente justo que fue el Señor Jesucristo, pues fue condenado, ¿cierto? Y las Escrituras, como ya lo vimos hace un momento, nos dicen que fue por el designio de Dios. Dios quiere, en un sentido, la salvación de todo el mundo, pero en otro quiere que algunos tengan misericordia salvífica y que otros sean endurecidos. ¿Cierto? Esos son dificultades con las que nosotros tenemos que enfrentarnos continuamente. La solución a esas, como les digo, aparentes contradicciones se encuentra en la distinción entre dos aspectos de la voluntad de Dios: la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Hay que diferenciar esos dos aspectos de cómo Dios gobierna y cómo Dios ejerce su soberanía por medio de estas dos voluntades. Tengo acá algunas cosas. Entonces, la voluntad decretiva, algunos
la han denominado voluntad secreta de Dios, y aunque su magnitud está oculta, se revelan aspectos de ella, algunos aspectos, como cuando hay profecías que nos dicen acerca del futuro, acerca de lo que va a ocurrir. Este es el beneplácito de Dios, su consejo o decreto eterno inalterable, en el cual ha predestinado absolutamente todas las cosas. La voluntad decretiva de Dios caracterizará la totalidad de la esencia de Dios, de manera que es eterna, es inmutable, es independiente y es omnipotente. Eso no significa que Él sea la causa inmediata o eficiente de todas las cosas, sino que todas ellas existen o suceden por decreto soberano y eterno. La voluntad decretiva de Dios corroborará o corrobora todas las cosas, pero no coacciona a sus criaturas para que hagan algo. Decreta las elecciones libres de los hombres. Esa frase es maravillosa acerca de la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios, entonces, ¿qué hace? Decreta las elecciones libres de los hombres. Esto dice la Confesión de Westminster al respecto. Dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. De modo que el pecado está en el plan general de Dios. En el plan general de Dios está el pecado. Él no condona la desobediencia de las criaturas, ni es tampoco la causa inmediata o causa eficiente de su pecado. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 1:13? Que cuando sean tentados, ustedes no digan ¿qué? Que soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, Dios no condona la desobediencia de sus criaturas, aunque en su plan general estaba el pecado, ni es la causa inmediata o eficiente del pecado, no se deleita en la existencia del pecado en sí mismo, sino que la dispone mediante su decreto para lograr el fin más sabio y santo de traer la gloria suprema para sí mismo. Se debería tener en mente dos precauciones respecto a la voluntad decretiva de Dios. En primer lugar, cuando éste incluye el pecado, dicha transgresión ocurrirá con toda seguridad, pero se iniciará por volución del pecador. Es decir, el hecho de que Dios tenga decretado el pecado y cómo van a ocurrir las cosas, el agente y la determinación de realizar el pecado es ¿de quién? Del pecador. Y lo hace en el uso de su libertad. En segundo lugar, la meticulosa providencia de Dios lo incluye a él apoyando los diversos procesos naturales y hasta elaborando, sin comprometer su santidad, las circunstancias de la decisión de pecar del individuo. Entonces esas son dos advertencias. Entonces está por un lado la voluntad decretiva, ¿y cuál es la otra? La voluntad prescriptiva. Conscientes en los preceptos, o más bien esto consiste en los preceptos de Dios, en la ley y en el evangelio para la conducta del hombre. Se le suele llamar la voluntad de Dios a esta, realmente cuando uno dice es que usted tiene que hacer la voluntad de Dios, estamos refiriéndonos a esta voluntad prescriptiva. También se le conoce como la voluntad revelada o la voluntad indicada, principalmente voluntad revelada. En ocasiones la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva coinciden, pero Dios dispone a menudo como parte de su voluntad decretiva que la criatura desobedezca a su voluntad preceptiva. No sé si los estoy matando, los estoy enredando, los estoy poniendo a pensar allí. En ocasiones la voluntad decretiva, lo que Dios decreta que existe, y la voluntad preceptiva, lo que Él ordena que hagamos, podemos decirlo así, coinciden. Pero Dios dispone a menudo como parte de su voluntad decretiva que la criatura desobedezca a su voluntad preceptiva.
Dios revela su voluntad preceptiva mediante los mandamientos, mediante las prohibiciones, las advertencias, los castigos y los juicios de las Escrituras. Su voluntad decretiva es la perfección que resulta en sucesos reales. La voluntad preceptiva no revela lo que Dios hará, sino lo que Él exige de su pueblo. Esa es la diferencia. La voluntad preceptiva no revela lo que Dios va a hacer, no revela sus planes, sino sencillamente lo que Él demanda, lo que Él exige de cada uno de nosotros. Dios ha incluido el pecado en su plan, prohibiéndole al hombre pecar, pero sirviéndose del pecado como medio para traer la mayor cantidad de gloria para sí mismo. Permítanme, les pongo un versículo que seguramente ustedes conocen. A ver, que lo tengo acá. ¿Quién habla ahí? Génesis 50. José. Y José dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Este versículo es maravilloso. ¿Y saben por qué es maravilloso? No porque no porque Dios mostró allí su soberanía sosteniendo a todo un pueblo, a toda una nación, sino porque esa nación que Dios garantizó que no desapareciera es de donde viene el Mesías. Entonces, por eso este versículo está diciendo, ustedes pensaron hacerme mal. ¿A quién? A mí, a José, ¿cierto? Pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. No está hablando allí proféticamente solamente de la vida de la nación de Israel, sino que está hablando de quién, de incluso de nosotros. De nosotros, nuestra vida es preservada. Pero ¿qué utilizó Dios para realizar ese plan? ¿El pecado de quién? De los hermanos, ¿cierto? Dios utilizó el pecado de sus hermanos. Y este ya lo vimos hace un momento, pero es clave que siempre lo tengamos allí. Dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. No fue en última instancia iniciativa de los judíos, no fue en última instancia iniciativa de los romanos, de los soldados, el asesinato de Jesús. Fue el precepto, el plan predeterminado ¿de quién? De Dios. Fue el plan predeterminado de Dios. Eso es importante. Tanto en su voluntad decretiva como en su voluntad preceptiva, Dios no toma placer en el pecado ni determina de forma absoluta salvar a todas las personas. El hombre es culpable del pecado y debe ser condenado por su pecado. La voluntad decretiva, lo tengo aquí, está en la teología sistemática de MacArthur y Mayhew. La voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios deben mantenerse en tensión. Negar la voluntad preceptiva es cometer injusticia contra la santidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que si alguien dice, no, es que como Dios es soberano, entonces yo no tengo por qué obedecer sus preceptos, por qué obedecer sus mandamientos, eso es atentar contra la santidad de Dios, porque le estoy diciendo que Él quiere que yo viva en desobediencia y en pecado. Ahora, haciendo el comentario de MacArthur, continuamos. Dice por otro lado, entonces negar su voluntad preceptiva es cometer injusticia contra la santidad de Dios e ignorar la gravedad del pecado. Pero negar la voluntad decretiva de Dios es negar su omnisciencia, su sabiduría, su omnipotencia y su soberanía. Entonces debemos entender que Dios es soberano, que Dios tiene una voluntad revelada que nosotros debemos obedecer, pero obedecemos confiando en una voluntad decretiva, en una voluntad en la que Dios ha decidido cómo son las cosas. En medio de eso hay injusticias, en medio de eso hay pecado, en medio de eso hay cosas que nosotros no logramos entender, sí, pero en el marco general, en el plan global, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el que sustenta todo. Dios sigue siendo el gobernante. ¿Que hay un príncipe que es Satanás? Sí,
pero eso no quiere decir que a Dios se le haya salido de las manos Satanás. Dios lo creó bueno. Dios lo creó bueno, Dios no lo creó nunca malo, porque todo lo que Dios lo hace, ¿cómo lo hace? Lo hace bueno. Pero Dios se sirve del mal, inclusive de Satanás, para obrar el bien. Y eso nos incluye a nosotros allí. Entonces, Dios utiliza inclusive a Satanás. ¿Alguna pregunta hasta allí? En cuanto a la santidad progresiva, ¿también está en las manos de Dios en que unos sean más santos que otros? Sí. ¿Y la responsabilidad del hombre dónde está? El mismo lugar. Filipenses, lo vimos hace un momento en Filipenses 2, 12 y 13, que primero Dios demanda que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. Es un mandato, entonces podemos poner ese. ¿Qué categoría está? ¿Voluntad qué? Preceptiva. El precepto, el mandato de Dios para nosotros, ¿cuál es? Que nos ocupemos de nuestra salvación, que lo hagamos con temor y temblor. ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Es la santificación progresiva, en la que yo aparto tiempo para meditar en las Escrituras, en las que yo me aparto del pecado, en la que yo uso los medios de gracia, congregarme, la cena del Señor, la confesión, la oración, el arrepentimiento, las disciplinas espirituales que, valga la cuña, es la próxima escuela que vamos a comenzar la próxima semana. Entonces, esa es mi responsabilidad, Y al mismo tiempo, como una cara de la misma, como la otra cara de la misma moneda, Dios dice, ¿usted por qué debe hacer eso? Porque Dios pone en usted el querer como el hacer. Y es cierto, hay hermanos que tienen unos niveles de crecimiento a unas velocidades impresionantes. Hay otros que crecen más despacio. Juan lo dice en su primera carta hablando de que hay jóvenes, ¿cierto? De que hay otras personas que son más maduras. Pero eso no le corresponde a usted. Lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿qué es? Es ocuparnos. Y si hay hermanos que tienen por ejemplo, un mayor entendimiento de las Escrituras, bueno, eso hace parte de la voluntad, preceptiva, decretiva de Dios. Dios lo decretó. Dios decretó. Y por supuesto, es de esperar que una persona que ha sido, por ejemplo, llamada para el ministerio, pues debe estar acompañada de un testimonio como el que está en primera de Timoteo 3. Es decir, una persona que es llamada al ministerio, por ejemplo, hablando de un pastor, debe ocuparse de su salvación, igual, ¿cierto? Con temor y temblor. Pero a él, el Señor de alguna manera lo capacita para que tenga una vida ejemplar de santidad que sirva como ejemplo, valga la redundancia, a la congregación. Entonces, ¿quién determinó que ese hombre va a ser un anciano de la iglesia? Dios. ¿Y quién lo capacita? Dios, ¿cierto? Pero si ese hombre no se ocupa de su salvación con temor y temblor, entonces, ¿quién lo va a juzgar? Dios, porque fue responsable él. Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros de la misma manera. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con ese misterio? ¿Entenderlo? No, probablemente no podamos entenderlo. Adorar a Dios, porque Él es soberano, y obedecer lo que nos corresponde a nosotros. Aceptarlo por fe y adorar a Dios. Cada vez que usted no logre entender algo de Dios, la respuesta debe ser adoración. Porque usted entiende que Él es superior a nosotros. Porque usted entiende que Él lo sobrepasa a usted. ¿Alguna pregunta más? Alguna vez en otra parte, ¿no? Escuché que había voluntad permisiva de Dios. ¿Eso es verdad? No. Yo creo que, como no conozco el contexto, entonces voy a asumir que hay buenas intenciones y que es una forma. No cabe. No voy a tratar de defender lo indefendible. ¿Cómo así que hay voluntad permisiva? Dios decreta qué tienes que hacer. Ya. Dios determinó cuál es su voluntad revelada para nosotros y nosotros tenemos que obedecer al pie de la letra. No tenemos permiso para salirnos un poquito. Eso es una categoría, diría yo, de las que Pablo señala en Romanos, cuando dice entonces pecaremos para que la gracia abunde, es decir, es un mal entendimiento de la gracia. Luis Carlos.
¿Cómo entender la responsabilidad de una persona que no es salva, basados en Romanos 9:15, que nos lo explicó, que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y esa persona de pronto no fue objeto de la misericordia de Dios, pero se le adjudica la responsabilidad? Para uno creer fue por la misericordia de Dios. Estamos acá por la misericordia de Dios, no más. La pregunta sería, ¿los que estamos acá mereceríamos ser condenados? ¿Sería justo y tendríamos nosotros algo que señalar a Dios si Él nos hubiera pasado por alto y nosotros hoy estuviéramos sin una nueva vida, sin una esperanza y rumbo al infierno? No sería injusto. ¿Por qué? Porque el pecador se condena porque quiere condenarse, porque rechaza lo que Dios ha revelado de él, porque rechaza el camino de salvación que Dios le ha puesto al frente. Entonces, absolutamente todo pecador que es condenado justamente. Ahora, aparece la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es justa, porque la misericordia de Dios lo que hace es que, como es misericordia, Él no está obligado a darla a absolutamente todas las personas. Piense usted, va por la calle y resulta que hay 20 mendigos, 20 personas pidiendo plata, pero usted solamente tiene una moneda de 500. ¿Qué hace usted con esa moneda de 500? ¿A quién se la da? Al que usted quiere. ¿Está siendo injusto con los demás? No, usted actúa en su misericordia. ¿Dios tiene capacidad y tendría capacidad para salvar a absolutamente todos? Sí, eso no está en duda, no está en duda. Pero lo que pasa es que Dios decide salvar a algunos siendo justo con ambos. No es que con unos es justo y con otros no. ¿Por qué? Porque con los que no elige, ¿cómo es justo con ellos? Ellos van a tener que pagar un día. Y con los que elige, ¿cómo es justo? En Cristo. Porque Cristo pagó un día en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, las Escrituras siempre lo muestran de esta manera, y es que cada vez que el hombre peca, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Pero cuando usted y yo hacemos algo bueno, cuando no pecamos, cuando oramos en santidad, entonces, ¿para quién es la gloria? Para el Señor. Para el Señor. Y eso comienza la salvación. Entonces, el pecador, ¿por qué se condena? Porque no se arrepiente, porque Dios dice arrepiéntanse. Jesús dice de manera genuina, vengan a mí y yo no los voy a echar fuera. ¿Y qué hace el hombre? No va. Es decir, que el pecador, y creo que esto es una ilustración para no robármela, porque no me acuerdo exactamente, creo que es de Spurgeon, es como que el pecador, hay una pendiente tremendamente inclinada en la que el pecador va hacia allá deslizándose. Y no solamente va cayendo accidentalmente porque todas las condiciones están creadas para que él caiga, sino que va a gusto. Es decir, que a él le dicen, venga, no se tire al infierno que se va a quemar. ¿Y qué hace el pecador? Igual me va a quemar, para allá me voy, ¿cierto? Y Dios en su misericordia, entonces, ¿qué hace? Mete la mano y jala a algunos. Nos da vida nueva y nos da inclusive los deseos para que nosotros abramos los ojos y digamos, sí, ¿yo qué hago yendo para el infierno si hay un buen Dios? Y abro y comienzo a caminar hacia el otro lado. Pero fue Dios el que en su misericordia metió la mano y me salvó. Entonces, la responsabilidad del hombre es que el hombre es salvo solamente por gracia y por misericordia de Dios. De resto, la justicia de Dios, si nosotros pidiéramos solamente justicia, es que todos deberíamos ser condenados. Última acá. Voluntad de Dios, o sea, Dios da la voluntad para que la persona se arrepienta y a otras para que no se arrepienta. ¿Sí? ¿Me hago entender con la pregunta? Sí. El Evangelio, ¿cuál es el mandamiento del Evangelio? Arrepentidos, porque el reino de Dios se acerca. Debemos arrepentirnos. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos la capacidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra maldad. Es decir, por nuestra propia limitación no tenemos la capacidad. Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué dice Efesios 2 del 8 al 10?
que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Es decir, que Dios concede el arrepentimiento a criaturas que no podían arrepentirse. Entonces, nuestra responsabilidad es arrepentirnos. Pero es que siempre debemos partir de un plano y de una premisa. ¿Y cuál es esa premisa? Que el hombre es pecador. El hombre no es justo. No estamos en un estado neutral. No estamos si lo ponemos así, en un campo de guerra y nosotros estamos ahí en el medio como inocentes, víctimas de una guerra. No, nosotros estamos del lado de los enemigos de Dios. Nosotros no estamos ahí como, hay vivos y muertos y nosotros estamos en la mitad. No, nosotros estamos muertos. Y el hombre está muerto en sus pecados y delitos, ¿cierto? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Y entonces si Dios no entra y le da vida, ese hombre no va a poder ir a Cristo. Yo sé que esto es tema de salvación, de soteriología, pero cuando hablamos de la soberanía de Dios es que si Dios en su soberanía no utiliza sus capacidades, llamémoslo así, para salvarnos, no habría ni uno solo que fuera salvo. No habría ni uno solo que se arrepintiera. Entonces, en su experiencia, en mi experiencia, yo digo, sí, yo me arrepentí. Yo debo decir, yo me arrepentí de mis pecados. ¿Por qué? Porque fui a Cristo. Pero entiendo que fue un don de Dios que me ayudó, que me dio la capacidad de arrepentirme. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros debemos entender de todo esto es que a pesar de que hay esas aparentes contradicciones, Dios siempre, desde las Escrituras, Él es librado del mal. Él tiene la capacidad, la maestría de ser soberano, de gobernar en un mundo como el que existe, incluyendo sirviéndose del mal, pero Él nunca va a untarse del mal. No, a Él no se le puede atribuir el mal. Y yo sé que eso nos genera dificultades, porque pensamos que Dios es igual a nosotros, pero Dios está en una categoría por encima de nosotros. Él es diferente a nosotros. ¿Listo? Vamos a terminar. Si quieren seguir hablando, podemos hablar por ahí en cada descanso, en cada receso. Terminemos acá porque ustedes necesitan tomar café para el frío. Amado Padre, gracias por este día, por estas semanas en realidad de poder haber estado abriendo tu palabra, haber estado meditando en quién eres tú. Gracias porque hay una cantidad de información que nos revela quién eres tú y que está en las Escrituras, pero hay otra cantidad que está oculta y que es un misterio para nosotros, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en aquellas cosas que han sido reveladas para adorarte, para glorificarte, para saber cómo debemos andar y obedecerte, Señor, y saber que eres superior a nosotros, que eres sencillamente santo y digno de ser admirado en lo que te ha revelado a nosotros. Muchas gracias porque podemos descansar en tu soberanía, podemos descansar en tus decretos, Señor, podemos descansar en tu cuidado, Señor, y en que este mundo no está siendo gobernado por nosotros, no está siendo gobernado por unos mandatarios malvados, no está siendo gobernado por Satanás, sino que está siendo gobernado por ti, el Rey, el Señor de todo lo creado. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.